Tal como se los anunciaba Adriana del Capellán, recibimos a Juan Buelker, el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Hace algunos días ya, en realidad, algunas semanas que teníamos ganas de conversar. Es una persona que no es demasiado habitual de encontrar en el ámbito público, porque viene del privado, dejó la actividad privada, trabajar en el estudio CPA Ferrer para dedicarse a la administración pública. Y eso no es demasiado habitual, más bien todo lo contrario. Muchas veces sucede que hay personas que se forman quizás en la actividad pública terminan desempeñándose después en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué pasar de lo privado, de la comodidad, de trabajar sin tanta presión a esto? Bueno, es una buena pregunta. Son etapas de la vida. En primer lugar, al recibir una propuesta como esta por parte del intendente Daniel Martínez, sin duda lo tomé con un gran honor y un gran desafío. Particularmente me interesan siempre los desafíos. Estoy en una etapa de mi vida en la cual ya tuve una serie de experiencias en el sector privado, en diferentes instituciones, con muchas metodologías, siempre en el área de las finanzas y temas de presupuestación y financiamiento. Y es la forma de contribuir también a algo que es, si se quiere, superior, donde tiene un impacto en toda la ciudadanía y bueno, es dejar también la conformidad de estar uno como espectador y dar un paso y tomar esa responsabilidad para realizar los cambios que entendemos que podemos realizar en Montevideo. ¿Pero tenía militancia activa, vamos a decir, a nivel político? No, siempre voté al Frente Amplio, pero nunca tuve una militancia activa, más allá de las actividades cuando uno está en la universidad y tiene algún tipo de militancia inicial, si se quiere, a nivel de la FEU, pero algo muy menor. La verdad es que no ¿Y cómo se da la convocatoria? ¿Por qué llegan a su nombre? Bueno, la verdad que no sé los detalles, pero claramente que recibí el llamado de Fernando Nopich, es el actual secretario general de la Intendencia de Montevideo, y estuvieron realizando una serie de sondeos y contactos, y seguramente por alguno de los mecanismos habrán dado con mi nombre a través de algunas personas que me conocían cómo yo trabajaba y que dieron referencia. O sea que usted nunca había visto personalmente a Daniel Martínez ni a Nopich, nunca se había entrevistado o sea, no los conocía. A Fernando Nopich sí lo conocía, habíamos trabajado una vez en una consultoría cuando él estaba en la Dirección General de Casinos, pero hace muchos años, en un tema de una mejora que estamos implementando para facilitar la propuesta de inversores. A Daniel Martínez no lo conocía personalmente y la verdad que es eso, ha sido muy grato desde ese momento y estamos haciendo muy buen equipo de trabajo. Muy bien hecha esta introducción. Se aprobó el Fondo Capital, finalmente 94 millones de dólares, algo bastante inferior a lo que en su momento se hablaba en la campaña electoral, ni que hablar, cerca de esos 500 millones de dólares. Bastante menor incluso a lo que ustedes habían planteado en un principio, que era cerca de 250 millones de dólares. ¿Cómo se instrumenta a partir de ahora? Toda esta semana hablamos de que se votó el Fondo Capital. Bueno, de hecho se sigue hablando de las repercusiones políticas. A partir de ahora, votado en la Junta, pasa la pelota para su cancha. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, tenemos dos frentes de trabajo. Por un lado, lo que es la estructuración financiera del propio fideicomiso. Tenemos que trabajar en conjunto con el fiduciario, que va a ser en principio República FISA, que es un fiduciario financiero autorizado por el Banco Central del Uruguay y que también está regulado por este banco y por lo tanto tiene una serie de garantías que son muy importantes para este vehículo, que después la podemos desarrollar. Eso supone un trabajo de una profundidad en cuanto a bajar a detalle los contratos de cómo va a funcionar en el día a día este financiamiento. Tenemos que realizar también lo que se llama un proceso de calificación de riesgo. Esto es algo que es habitual porque al final de este proceso vamos a terminar emitiendo en el mercado de capitales. Vamos a tener que hacer todo este trabajo que dura unos 6 meses y que incluye la presentación ante el Banco Central del Uruguay de todo lo que es los contratos de fideicomiso y el prospecto informativo que se llama, contactos, rondas con inversores, con la calificadora de riesgo como comentamos. También vamos a tener que estar manteniendo informados, por supuesto, a la Junta Departamental y al Tribunal de Cuentas. Entonces eso tenemos, digamos, de esa parte podemos tener el vehículo, lo que llamamos el fideicomiso, disponible para poder lanzar al mercado las emisiones. Eso culmina
con una suscripción, una oferta pública. Llamado interesados, a inversores, grandes y pequeños ahorristas. Hay que pensar que si bien esto es un financiamiento de muy largo plazo, estamos pensando en unos 20 años, en unidades indexadas, una tasa que el mercado la dirá, pero si hoy estuviera en condiciones de salir serían en el entorno de un 7% en unidades indexadas. Hay que pensar que tenemos los dos tramos de inversores, el tramo mayorista y después también una parte para el minorista, es decir, para el ciudadano, la ciudadana que tiene la suerte de tener unos ahorros y entonces puede también comprar parte de esta emisión y estar de esa forma financiando las obras que va a tener en su capital. Entonces, la gente que lo escucha hablar, para hacer una idea, es algo similar, por ejemplo, a lo que hace UTE con los parques eólicos. Ese es el modelo que están pensando, la posibilidad de que el pequeño ahorrista también, que de repente con $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 pueda llegar a invertir también en el fondo capital. Sí, sin duda. Es algo que es muy bueno el ejemplo, que ya se ha iniciado por parte de UTE y hay otras entidades también. Y la idea es justamente dar instrumentos que sean con una seguridad importante, como lo va a hacer y que permita canalizar entonces el ahorro de esos pequeños inversores o de esos pequeños ahorristas hacia obras de infraestructura para su propio país, muchos de ellos seguramente que residan aquí en Montevideo. Entonces, parece algo que también es importante empezar a dar la posibilidad de que los propios ciudadanos y ciudadanas que pueden también colaboren en el financiamiento, obviamente con capital de intereses, que eso se va a ir repagando a medida del tiempo. Pero te decíamos que tenemos dos etapas. Esta es por un lado vamos a tener esta etapa de estructuración para que el financiamiento esté disponible efectivamente. Y por otro lado tenemos que trabajar a la interna en el desarrollo de cada uno de los proyectos, bajando a detalle lo que se llama los proyectos ejecutivos y tener lista todos los pliegos de licitación para hacer el llamado de las obras. Eso es algo que ya está iniciándose en lo que es la Intendencia, obviamente en el Departamento de Movilidad, más particularmente en el área de vialidad, justamente porque estas obras tienen componente en vialidad importante, y también en el área de desarrollo ambiental y más concretamente en el área de limpieza para lo que es la planta de compactación. ¿Cuándo esperan empezar con las obras? Bien, el cronograma que tenemos hoy estimado es que durante este semestre, el primer semestre de este año, vamos a estar realizando, por un lado, estas dos tareas que comentaba recién, es decir, la estructuración del fideicomiso y tener los pliegos para los llamados. Durante la segunda mitad de este año estaríamos ya con el fideicomiso en marcha y haciendo los llamados y haciendo las adjudicaciones. Pensamos que sobre el final de este año ya podríamos tener esas adjudicaciones y recién estar comenzando, y de forma que estemos comenzando fuertemente en el 2017. O sea que la idea es que las obras empiecen a desarrollarse ya en el año 2017, un periodo para lo que es la administración pública relativamente corto. ¿Qué pasa con el resto de las obras que quedaron por fuera? Hace algún tiempo entrevistaba al intendente Martínez y me decía, mi sueño es realizar las obras y no tocar el fondo capital. Bueno, ya se ve que ese sueño de Daniel Martínez, por lo menos en la primera etapa quedó de lado y se va a tocar, de hecho, el fondo capital. ¿Qué pasa con las obras que no fueron comprendidas? Esas que están, esos $150 millones que no van a poder llamar a inversores a que participen. Es una buena pregunta. Nosotros claramente estamos viendo lo que está aprobado ahora por parte de la Junta Departamental como la primera fase del Fondo Capital. Estamos convencidos y estamos apuntando en nuestros planes a que se pueda habilitar un segundo tramo de Fondo Capital por los restantes $150 millones, una vez que haya avanzado este año y que podamos ir viendo y mostrando también a todo el cuerpo de ediles de la Junta que los temores que se habían presentado en cuanto a si esto se puede realizar, si puede ser repagado, si esto es un financiamiento que excede o no la capacidad de la Intendencia, podamos ir mostrando que eso realmente son miedos que son infundados y que siempre estamos del lado de la seguridad. Es importante, como tú comentabas recién, que se había pasado de una idea inicial de un fondo mayor a uno de unos $250 millones, que fue la primera versión que se presentó.
es importante marcar por qué lo hicimos. Nosotros somos muy conscientes de que estos dineros públicos hay que ser muy conservadores, hay que estar siempre del lado de la seguridad. Hicimos la planificación financiera, vimos cuáles eran las posibilidades reales que teníamos dentro del presupuesto de la Intendencia para poder ir haciendo frente al repago de un financiamiento como este, y vimos que más allá de los 250 millones de dólares no nos sentíamos tan cómodos. Por lo tanto, eso fue el monto que planteamos. Esto a lo que voy es, cuando presentamos el presupuesto hace unas pocas semanas en la Junta Departamental, presentamos el presupuesto incluyendo el repago de los 250 millones de dólares del Fondo Capital. Es decir, no solo lo que ya se está aprobado, sino el resto. Esa es la forma y el mecanismo que nosotros tenemos si es que queremos avanzar en esas obras que están planteadas. Es muy difícil poder poner todas esas obras dentro del presupuesto de la Intendencia, porque el presupuesto de la Intendencia está destinado a otro tipo de actividades, por ejemplo, la compra de camiones, compra digamos, un sinnúmero de actividades que tenemos. No sería posible todas esas obras realizarlas con el presupuesto de la Intendencia. Eso es muy importante. Quizás alguna obra marginal, si no se pudiera realizar esta segunda fase del Fondo Capital, estos segundos 150 millones de dólares, bueno, tendríamos que ver de qué forma podemos cambiar un poco nuestra planificación dentro de lo que es el presupuesto de inversiones para dar cabida a alguna de ellas, pero repito, no sería posible esos 150 que obviamente por eso los estamos buscando dentro del Fondo Capital. Es decir, que nosotros vamos hacia una segunda fase del Fondo Capital, estamos con ese objetivo en mente. Mencionaba usted lo que se viene ahora, que en realidad a nivel de la Junta Departamental y es la discusión presupuestal. Se asemeja bastante a menor escala a la del gobierno central. No hay margen para negociación, o sea, en el sentido de los números que ustedes pensaron fueron hechos con el lápiz lo más fino posible y tratando de, lo que ustedes dicen, equilibrar las cuentas. Desde ese punto de vista no tienen demasiado margen para moverse. Bueno, hicimos toda una planificación estratégica que comenzamos hace casi yo diría que fue antes de que el 9 de julio asumiéramos, empezamos con la planificación estratégica. Fuimos avanzando a pasos acelerados y obviamente eso se concretó en el documento que presentamos a la Junta Departamental de Presupuesto. En primer lugar, ese presupuesto es un presupuesto que nosotros lo pensamos para gestionar, no es un presupuesto para entregar a la Junta y cumplir una formalidad. Es un tema que cada uno de los directores y las directoras de la Intendencia y obviamente también el Intendente Daniel Martínez, tenemos todos los días en nuestro escritorio para poder gestionar en base a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hemos puesto ahí ha sido muy a conciencia. No quiere decir que si en la Junta Departamental hay discusiones y hay algún tipo de cambio que se pueda plantear, se pueda llegar a ser atendido y obviamente que siempre tenemos vocación de diálogo y de discusión. Lo que sí queremos marcar es que el margen de las posibilidades en cuanto a los gastos de funcionamiento y las inversiones, obviamente las remuneraciones que estamos planteando, es el que es posible en el marco de los ingresos que tiene la Intendencia actualmente y obviamente nosotros no estamos pensando, como dijo el Intendente en incontables ocasiones, no estamos pensando en aumentar impuestos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer sí o sí es adecuarnos en nuestros niveles de gasto a nuestras posibilidades. Eso es lo que está planteado y bueno, es un tema que vamos a ejecutar sí o sí bajo un déficit cero, un presupuesto equilibrado. Es verdad que Daniel Martínez ha insistido, usted también, en que la idea no es aumentar los impuestos. Ahora, ¿se puede pensar, por ejemplo, la posibilidad de readecuar algunos tributos? No sé, por caso la contribución inmobiliaria, examinar el sistema para ver si efectivamente lo que se está cobrando es lo justo. Lo que vamos a hacer del punto de vista de los ingresos, y por ejemplo en el caso de la contribución inmobiliaria es un buen ejemplo, es reducir los tiempos entre que se realiza un cambio en el padrón, por ejemplo, un terreno baldío pasa a tener un edificio, se hace una construcción y tenemos un edificio de X pisos. Tenemos que acortar los tiempos entre que eso sucede y que nosotros empezamos a hacer la liquidación correspondiente. O por ejemplo, que haya algún caso en el cual hay un inmueble que tuvo un cambio, por ejemplo, tuvo una obra y pasó, no sé, de un metraje a un metraje mayor, y eso nosotros todavía no lo tenemos reflejado en nuestros padrones. Esos cambios en cuanto a
llamémosle una eficiencia desde el punto de vista de la gestión tributaria, eso es a lo que estamos abocados. Es decir, no cambiando los valores de aforo, digamos, porque eso no es un tema que está planteado, pero sí cobrar lo que se debería cobrar por cada uno de forma tal de hablar de una justicia tributaria, ¿sí? Porque entendemos que no es justo que si hay una persona que pudo realizar una inversión en su casa, la mejoró y la agrandó, siga pagando lo mismo de contribución inmobiliaria que un vecino, una vecina que tenía en la misma casa y no lo realizó. Bien, ya sobre el final, casi que a manera de ping-pong, porque me quedan pocos minutos. ¿Fue un buen negocio para la Intendencia de Montevideo el tema de la patente única? Mirándolo en retrospectiva, yo creo que sí. ¿En qué sentido? La tendencia que había antes del tema de la patente única era lo que conocíamos como la guerra de las patentes. Yo creo que es algo que ha sido beneficioso no solo para la Intendencia de Montevideo, yo creo que es un beneficio para el país. Esto de tener rencillas internas entre un departamento y otro departamento, haciendo una competencia. Pero estrictamente en lo numérico. En lo numérico nosotros teníamos una tendencia que era hacia decreciente en cuanto a lo que era recaudación de patente, eso se estabilizó y empezó a subir, con lo cual, desde el punto de vista de lo numérico, es correcto, a nosotros nos está favoreciendo. ¿Cómo marchan las negociaciones con el gobierno central para que se contemple o se compense alguno de los servicios que presta la Intendencia y que en verdad se podría considerar que son de resorte del gobierno central? Por caso, por ejemplo, las policlínicas municipales. Se están realizando conversaciones en diferentes instancias. La idea es siempre estar coordinando, ¿no? O sea, eso es un tema que desde las definiciones políticas programáticas que tenemos desde el programa del Frente Amplio y las definiciones del intendente Daniel Martínez, es estar coordinados en lo que es el ámbito nacional con el ámbito departamental. Y en ese sentido, bueno, se están realizando una serie de gestiones, básicamente desde el punto de vista de compartir los costos de una atención que se está brindando sobre usuarios que tienen obviamente la vocación de ser aquellos usuarios que serían asistidos naturalmente por ACE también. ¿Cuánto le cuesta a la Intendencia eso? Las policlínicas actualmente tienen un costo total de aproximadamente 240 millones de pesos. ¿Por año? Eso es por año, sí. O sea, ustedes están pidiendo de alguna manera 120 millones de pesos. Hablo de compartir costos, sería mitad y mitad. Bueno, cuando uno dice compartir, en realidad está abriendo una negociación. Como los ómnibus, cualquier monedita sirve, ¿no? Bueno, en realidad sí. De hecho ya el Ministerio, ACE, por ejemplo, lo que hace, valga la redundancia, es aportar los medicamentos. O sea, que ahí ya tenemos que dentro de esos 240 obviamente no está el costo de los medicamentos porque los pone ACE. Entonces ya tenemos una forma de compartir. Lo que queremos es ver fórmulas para ir avanzando en ese sentido. La última, usted viene del sector privado y me imagino que en ese ámbito las negociaciones son bastante distintas. Y si bien no las está llevando adelante usted en persona, sí participa obviamente. ¿Se gasta demasiado en salario en la Intendencia? El decir demasiado o muy poco, creo que en este caso no aplica. ¿En qué sentido? Yo creo que hoy tenemos una plantilla de funcionarios y funcionarias que está en línea con lo que ha sido una trayectoria histórica de la Intendencia. Sobre todo cuando uno mira para adelante, quizás es mejor más allá del nivel absoluto, de cuál es el nivel, que estamos en torno a un 50% del presupuesto en cuanto a salarios. Hay un tema de visión, ¿no? Creo que hacia adelante es posible pensar en una intendencia que esté más cerca de la gente, pero a través de tecnología también, ¿no? O sea, donde se combina, no son solo máquinas, pero sí está el factor humano apalancado por las máquinas. Entonces, yo diría que quizás sí, en perspectiva, hay posibilidades de que la composición pueda ir cambiando siempre y cuando la tecnología permita dar un mejor servicio a la ciudadanía. Si eso es posible, nosotros lo vamos a hacer y eso es básicamente lo que estamos abocados. Juan Volcar, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Seguiremos conversando seguramente a lo largo del año y lo volveremos a convocar para el madrugón. Sin problema. Muchísimas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.